Señor, te entregamos este tema de la autoridad, porque toda autoridad te ha sido entregada a ti, Señor. Y nosotros también tenemos, y tú nos das, y necesitamos entender, aclarar, crecer, madurar en este concepto, en este entendimiento, para no abusar la autoridad, para no quedarnos corto con la autoridad que tú nos has dado o nos quieres dar. Así que, Señor, te pido que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento espirituales en este momento, para, oh Dios, que sigamos creciendo y que tu iglesia seamos un muestrario de tu amor, de tu autoridad, pero ejercitada en tu amor. Señor, enciéndenos y permítanos crecer en entendimiento y en sabiduría. Te lo pido por cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que los que habéis traído el libro con vosotros, podéis seguir. Estamos leyendo en la página 75, capítulo 22, la autoridad del creyente. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, del griego dunamis, y autoridad, del griego exausía. Uno es un poder para hacer y la autoridad es un poder que se representa sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y esto es en nuestro gran llamado, nos ocupa en primer lugar, echar fuera los demonios y sanar enfermedades. Esto era de Lucas 9:1. Lucas 10:19, mirad, os he dado autoridad para hollar serpiente y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Lucas 10:19. Y ahora en Mateo 28:18 nos dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Vale la importancia de determinar la base, la fuente de nuestra autoridad o de nuestra victoria. En su libro, Derek Prince, que es un famoso y mundialmente reconocido maestro de la palabra de Dios, que ahora está en la presencia del Señor, escribe así: hay una realidad que es la que más necesitamos entender a fin de asegurarnos la victoria cuando participamos en la batalla espiritual. En Colosenses, Pablo habla de lo que Dios ha hecho por nosotros, como creyentes, por medio de la muerte de Cristo en la cruz. A nuestro favor, Dios dice lo siguiente: vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 13-15. Antes que nada, permítame advertirle de que Satanás está determinado a que usted no entienda nada de esto. Él quiere impedir que los cristianos comprendan por qué es la clave de su derrota.
El gran hecho fundamental es el siguiente. Cristo ya ha vencido totalmente y para siempre a Satanás y a todos sus poderes y autoridades malignas. No tiene que haber un juicio futuro, no tiene que haber una batalla futura por la cual Cristo tuviera que conquistar algo más de autoridad o de poder o de victoria sobre el enemigo. El hecho está consumado. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, no solamente fueron nuestros pecados, nuestras enfermedades, pero todo ese poder, esa autoridad que Satanás conquistó en el jardín de Edén, también fue reconquistado en una persona. Ahora esto tiene que viajar a cada otro. En realidad, triunfar no significa ganar una victoria. Cuando dice el versículo que triunfó sobre ellos, sino más bien celebrar o dar a conocer una victoria que se ha ganado. Mediante su muerte en la cruz, Jesús le demostró a todo el universo su victoria sobre todo el reino satánico. Sin embargo, Jesús no consiguió la victoria para sí mismo. No la necesitaba, porque Satanás nunca le derrotó, sino que Cristo la ganó para ti y para mí. El propósito de Dios es que esta victoria ahora sea manifestada en nosotros y a través de nosotros. Meditemos en esto. Cristo no necesitaba ninguna victoria. Cuando se enfrentó con Satanás o Satanás se enfrentó con Jesús en varias ocasiones de su ministerio, en ningún momento Satanás consiguió que Jesús pecara, lo cual hubiera significado ponerse debajo de la autoridad de Satanás, lo que Adán y Eva hicieron. Pero en ningún momento fue así. Jesús venció al demonio durante su vida y demostró que era mayor y tenía más autoridad que él. Pero la muerte en la cruz fue necesaria porque el mundo había caído, por ti y por mí. Y ahora Cristo nos quiere dar esta victoria, que la creamos y que podamos entenderla. Y eso vamos a procurar con esta clase, entender la autoridad. Muchas veces la autoridad es mal entendida. En el mundo la autoridad es abusada. Se le grita, se le obliga, se le amenaza a las personas porque se ostenta algún puesto superior. Y esto desde luego no es la manera de la verdadera autoridad. En 2 Corintios 2:14 nos dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No es de extrañar que Pablo diga, más a Dios gracias. Dar gracias a Dios sería la reacción más natural si realmente entendiéramos este versículo. Dios hace que en todo momento seamos partícipe del triunfo de Cristo sobre el reino de Satanás. En este versículo hay dos sintagmas adverbiales, siempre y en todo lugar. Eso quiere decir que no hay momento ni lugar en el cual no podamos participar visiblemente del triunfo de Cristo sobre el reino de Satanás. ¿Lo entendemos? Más a Dios gracias. Y obviamente, si entendemos que no hay momento ni lugar donde el enemigo tenga que ganar sobre nosotros, entonces siempre nos lleva siempre en triunfo y también en todo lugar, lo cual no hay tiempo ni lugar donde el enemigo tenga que llevarnos el poder o la victoria.
En Mateo 28, 18, 20, Jesús hace la siguiente declaración. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, está hablando a sus discípulos, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí Jesús dice que mediante su muerte en la cruz ha arrebatado a Satanás la autoridad y la ha tomado para sí, y que Dios le ha conferido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Luego dice, por tanto, ir y hacer discípulo. ¿Qué implica ese por tanto? Jesús dice, yo he obtenido la autoridad, ve y ejércela tú. Ve tú y da a conocer al mundo entero mi victoria, cumpliendo la comisión que yo te he dado. Hasta aquí la citación del libro de Derek Prince. Por tanto, de un lado dice, toda autoridad me ha sido dado, y ahora dice, por tanto, id. Entonces, Él quiere que entendamos que toda la autoridad del cielo y de la tierra, cuando estamos en un lugar de representarla correctamente, está detrás de nosotros. Y cuando vamos en el nombre del Señor, y como vamos a ver, tenemos el respaldo de Dios. Pero claro, eso no es automático y no se saca de un paquete de sorpresa, como vamos a verlo. Ahora, es responsabilidad nuestra mostrar y administrar la victoria de Jesús. Nuestra tarea es utilizar su victoria, mostrar el triunfo y ejercer la autoridad que Jesús ha ganado para nosotros. Si no ejercemos la autoridad que Él nos ha dado, esta quedará ineficaz, inútil en nuestras vidas. También Dean Sherman, en su libro Guerra Espiritual, nos explica: Jesús escogió convertirse en un hombre para poder vencer la tentación durante 30 años. Venció al enemigo en el desierto como hombre, escogió entregar su vida como tal. Él estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo hasta la muerte como hombre, para que como hombre Él pudiera recuperar lo que el primer hombre, Adán, había elegido perder. Colosenses 2:15, despojó los principados y las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Al igual que los delincuentes, se niegan a someterse a la ley. Estos espíritus malignos siguen operando en este mundo hasta que algún creyente utiliza la autoridad que Dios le ha dado para derrotarlos. Debemos asegurarnos siempre de que nos enfrentamos a la guerra espiritual desde la posición de ser vencedores y no como víctimas. Satanás no es una fuerza a la que estemos tratando de derrotar, pues ya está vencido. Aunque él trata de seguir operando ilegalmente y haciendo daño a las almas de los hombres que le dejan. Hasta aquí hemos visto de dónde sale la autoridad, quién ostenta. La Escritura nos dice toda autoridad. No hay nadie más grande, más potente, más victorioso que Jesucristo. Él es la fuente de la vida
Y Él es la fuente de una sana autoridad, porque en el mundo perfecto está la autoridad, existe la autoridad, existe una correcta relación. La autoridad no es un fruto del mundo caído. En el mundo caído se usa mal la autoridad, pegando gritos, amenazando, y se obtiene el resultado de un mundo caído actuando así. Pero todo el reino de Dios está ordenado en una escala de autoridad, y todo funciona en paz, y todo funciona en orden. Nadie se siente amenazado, nadie es abusado, nadie es humillado por el más poderoso. El más poderoso se ciñó de una toalla y vino a servir y a limpiar al ser humano. Y Cristo dijo, el que quiere ser mayor entre vosotros, sea vuestro servidor. Y estaba invirtiendo el mundo, o cómo el mundo hace las cosas. Así que no temamos la autoridad. Muchas veces hemos sido heridos por padres autoritarios, por padres gritones. Muchas veces en nuestra casa hemos criado con una autoridad que nos hacía daño. Cuando llegamos a 20, 30 y 40 años, resentimos toda forma de autoridad. No queremos saber nada. Y muchos se han puesto en el bando del anarquismo o alguna forma de anarquismo solamente porque la experiencia que han tenido, el gusto, la prueba que han tenido de la autoridad ha sido destructiva. No era el plan de Dios, pero así Satanás ejerce él mismo y a través de sus súbditos, a través de las personas que están endemoniadas o cautivadas a voluntad del enemigo, él los usa para pisotear, para aplastar a los indefensos, las mujeres muchas veces, o los niños muchas veces. Y no es de extrañar que un niño pueda crecer odiando, inconscientemente o conscientemente, a veces todavía no es consciente de lo que le pasa, y un resentimiento incondicional. Eso como líder también tendrás que discernirlo cuando alguien así entre por la puerta. No habrá que gritarle y decirle que se sujete. Primero habrá que sanar su corazón. Y entonces ya después le encantará obedecer a una autoridad que le ama y que le valora como él es criatura de Dios, ¿no? Entonces hasta aquí vemos a Cristo, Él que lo ha ganado todo, ha despojado, la victoria es completa, y ese es el punto de partida en este estudio. ¿De dónde viene la autoridad? Viene de Dios. Él es el Todopoderoso. Aleluya. Así que si hasta el día de hoy tienes resquicios, restos de resentimiento hacia la autoridad, tómate el apunte y ora el tema y busca de Dios la sanidad. Porque la autoridad, lo dice Pablo, tengo mucha autoridad, pero no para destruiros, para edificar. Así que la autoridad que está bien llevada bendice a las personas que supervisa y que cubre, como un padre o una madre amoroso que debería ser, ¿no? No compitiendo con los hijos y no queriendo aplastarlos para acertar, personas que no tienen ninguna autoestima porque han sido aplastados, necesitan aplastar a otros para sentirse un poquito algo. Estas son realidades del siglo XXI, mi hermano, que lo vamos a ver cada vez más. Y van a entrar cada vez más por estas puertas personas
que han sido dañadas y heridas. Así que acuérdate de ello y asegúrate a que tus raíces estén en el río de Dios y en una experiencia y una manifestación de tener autoridad de una manera sana. Ese problema se ve en las iglesias, porque se teme, humanamente hablando, al pastor o al líder, solamente cuando él está, ¿no? Porque cuando él no está ya no se le teme, ¿no? Y después, cuando se tiene un poquito de autoridad, entonces se enseñorea y pisotea y grita a los que están debajo de él, porque así entiende el concepto. Así que no lo deje ahí aparcado debajo de la moqueta si ves que te quedan algún resquicio de temor, de resentimiento o de abuso de autoridad. Asegúrate de perdonar a las personas que han actuado así en tu vida y pide a Dios que sane tu corazón y que te permita conocer una verdadera autoridad de Dios y que sirve para bendecir tu vida. Amén. Ahora entramos en el segundo apartado. Tenemos el primero, que Cristo es la fuente de toda autoridad, y el segundo apartado es la autoridad delegada. Cuando ya Cristo pone sobre personas, delega. Sobre el gobierno, Cristo delegó y delega autoridad para poner orden, leyes, reglas. Ahora, claro, cuando el gobierno se desmadra y toma leyes que son contra Dios, usa la autoridad que Dios le dio, pero malamente. Pero el principio permanece. La autoridad es delegada. Y la Escritura nos dice que Dios ha establecido los gobiernos. Y dentro de la iglesia, pues también hay autoridad. Cristo ha delegado su autoridad a sus discípulos. Los que están bajo la autoridad de Dios tienen autoridad. Los que obedecen a Cristo tienen el respaldo de Cristo. Los que llevan a cabo un mandato divino tienen el respaldo de la autoridad divina sobre esta persona, porque esta persona está llevando a cabo un encargo de Dios. Si yo te mando a hacer algo, pues tú sabes que tienes autoridad para llevarlo a cabo. El que está bajo autoridad tiene autoridad. El Señor, como cabeza de su cuerpo, ha investido a la iglesia con su autoridad para representarle en la tierra. Menuda tarea. No para que nos conozcan mal, pero para que representemos a Cristo en la tierra. Él ha vencido a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, venció a la muerte y nos dio la autoridad de reinar en vida con Él, libres del temor de la muerte. Entonces, 1 Corintios 5, 17. Estas cosas os he hablado, Juan 16, 33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido. Y ahí vemos el concepto de autoridad. Cristo venció. Y yo puedo tener paz porque me relaciono con Cristo y no con los problemas. Cuando quito mis ojos de Cristo y los pongo en los problemas que tú y yo tenemos, o tú no tienes problema. Tú estás bien, ¿no? Sin problema, ¿no? Vale, pues el día que pones tus ojos en los problemas más que en Cristo, entonces no estamos reinando, ¿no? En vida.
Dios nos ha dado autoridad de ser hechos sus hijos. Un primer nivel. Cuando tú aceptas la obra que Cristo ha hecho en la cruz y tú te entregas al Señor y Cristo te perdona, Él te da esa nueva naturaleza. Y es una autoridad de ser hechos hijos, herederos suyos y coherederos con Cristo. Si no entendemos la verdad de esta autoridad delegada, no la vamos a usar y seremos ineficaces. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si te has convertido de verdad, tú sabes que eres hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo te da el testimonio. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que vivir en esta vida como cristiano acarrea una cierta cantidad de padecimientos. Luchar contra el pecado, encajar las personas que nos odian, encajar las personas que nos persiguen, que nos rechazan. Esto no es nada fácil. Luchar contra la carne, como dice el pastor Manuel, eso de cristiano es para valientes. Para valientes. La clave está en conocer el poder de su nombre y la realidad de su presencia cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre. Imagínate qué cantidad de autoridad y de reino de Dios. Cristo dice, aquí estoy en medio vuestro. Y no hace falta ser 30, 2 o 3, unidos alrededor de Él. El dunamis, palabra griega que se traduce poder, poder físico, el poder para actuar. El poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de experimentar esta autoridad de forma práctica y útil. Observa, el uniforme de un policía es solo un símbolo de autoridad delegada. El gobierno, alguna autoridad superior le ha delegado en este señor ser policía. Pero si el policía está controlado por un espíritu de temor, o el policía va intimidado a cada lugar por los criminales, no podrá ejercer su autoridad como agente del poder ejecutivo de su país. Además, si el policía es corrupto o acepta el soborno, avergüenza su vocación y no representa con seriedad a su país. De igual manera, los cristianos que aman al dinero y aman al mundo avergüenzan a su Señor y no representan el reino de Dios. Al conocer nuestra identidad como hijos de Dios en la tierra, como pueblo santo y real sacerdocio, podemos actuar de acuerdo a nuestra nueva identidad. Vestidos del nuevo hombre, podemos vencer las influencias de este viejo mundo. Cristo vino a destruir las obras del diablo y ahora ha conferido a su iglesia este mandato. Es el poder del Espíritu, el dedo de Dios, el que expulsa tanto a los demonios como a las enfermedades. El reino de Satanás está bien arraigado en la sociedad. Sus fortalezas están siendo edificadas en las mentes, con pensamientos, filosofías que retan a Dios y que, como gigantes,
quieren atemorizar y acobardar a los soldados del reino. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Pero si no lo sabemos, de nada nos sirve. Si seguimos pidiendo a Dios que Él haga lo que Él nos mandó que hiciéramos nosotros, no vamos a obtener los resultados deseados. Cristo ha vencido a todo poder y potestad del enemigo y ahora nos envía a nosotros a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, echando fuera a los espíritus de enfermedad. No predicamos la sanidad, sino predicamos el reino de Dios. Y sanar a los enfermos es una señal visible de que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, hasta aquí hemos visto la segunda parte. La autoridad, Cristo la quiere delegar, la quiere poner para que tú y yo podamos hacer las obras del reino. Necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos la capacitación de Dios. Cristo la ganó y la quiere depositar y dar a cada uno. Si no puede dar su autoridad, entonces es como si hubiera hecho un trabajo en vano. La hubiera ganado, pero ahora no la puede dar. Entonces se queda perdida. No porque no la podría dar, pues uno de los puntos es si no nos creemos este concepto. Así que desde el hecho de ser hijo de Dios es un regalo de Dios y es una autoridad. Antes éramos hijos del diablo y ahora tenemos derecho de ser llamado hijo de Dios. Nos llamamos así. Muy bien. Ahora vamos a ver los distintos niveles de autoridad y para eso también queremos estudiar, porque hasta aquí más o menos sabemos que Cristo es toda autoridad y que Cristo delega su autoridad hasta aquí, ¿no? Pero ahora vamos a ver 10 niveles de autoridad y los principios que rigen esta autoridad. Porque claro, ¿cómo ejerzo? A veces no sabemos o a veces intentamos conseguir algo, hacer algo, creer algo y no estamos en línea con Dios. Entonces como que no hay pólvora en la escopeta. Estamos sin fuerza. Queremos que se haga algo y no se hace. Entonces parece que estamos sin autoridad. Pues tenemos que entender lo que hemos dicho hasta ahora, que la autoridad también es delegada. Para hacer algo con la autoridad de Dios, tendrá que ser algo que Dios quiere hacer. Para empezar, no vamos a poder ejercer la autoridad de Dios sin que Dios quiera. Así que, niveles de autoridad. ¿Hasta aquí se ha entendido bien? Vamos a seguir ahondando. Y no pretendo que terminemos hoy, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Y como he dicho, son 10 niveles y después una conclusión y ya está. Concentración. Todos los hijos de Dios tienen acceso al Padre. ¿Por qué? Por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. No algo que hubiéramos nosotros hecho, pero lo que Cristo hizo. No obstante, hay diferentes niveles de autoridad acerca del gobierno en la iglesia y en cuanto al poder que ejercemos contra los poderes diabólicos. No todo ministerio o persona tiene el mismo nivel de autoridad, tanto en el gobierno de la iglesia como en las esferas espirituales. La Biblia dice que Dios puede hacer mucho más de lo que pensamos o imaginamos según el poder de Dios que actúa en nosotros. Ese poder de Dios, del Espíritu Santo en nosotros está limitado según diferentes condiciones. Hay varios principios que determinan el nivel de autoridad espiritual con el que operamos. Lo primero que debemos entender es que la fuente suprema
de toda autoridad es Dios. Eso lo hemos entendido. 1. Primer nivel. Autoridad está basada en nuestra relación con Dios. Aquí mi relación, el nivel de mi relación va a determinar el nivel de autoridad. El primer principio que determina nuestro nivel de autoridad es nuestra relación con Dios. Es importante que veamos que nuestra autoridad está relacionada con nuestra unión. Unido, vinculado, relacionado con el Señor Jesucristo. Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Esto es autoridad. Y os será hecho. Toma ya. ¿Ves cómo hay un sí? Hay una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, hay dos condiciones, entonces pedid todo lo que queréis. El requisito es permanecer en Cristo, sin movernos de la esperanza y guardar su palabra, para que ésta tenga preeminencia en nuestras vidas. Nuestra autoridad depende de estar unido y ser uno con el Señor Jesucristo. Eso era el punto 1. Ahora vamos al punto 2. La santidad es un requisito para ser efectivo. El nivel de la gracia de Dios que opera en nosotros también depende de la fe. Y esta depende del nivel de santidad. Podemos crecer en gracia o podemos hacer afrenta al Espíritu de gracia. Si es así, aunque por un tiempo podamos seguir ejerciendo en las esferas espirituales, llegará el momento en que el Espíritu Santo se contriste y perdamos la fuerza como Sansón, que llegó a ser como un cualquier otro hombre cuando perdió su devoción a Dios, perdió la sal del espíritu de sacrificio, perdió la unción que le hacía obrar en las esferas sobrenaturales. En 1 de Juan 3:21 nos dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiéramos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En muchas ocasiones nos falta la fe, debido a que la conciencia nos condena. Si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos. Confianza, fuerza, celo, como un león. Tenemos con el Padre. Cuando utilizamos el nombre de Jesús en la oración sin tener confianza de que Él nos oye, nos falta la fe y no hay resultado. Y por tanto la oración se convierte en una rutina. Entonces eso es algo importante. No estamos hablando ahora de la salvación, estamos hablando de niveles de autoridad. Y si ando en pecado, si ando un pie en el mundo, si transijo en los principios de Dios, pues es tanta agua que hago para aguar mi consagración a Dios y pierdo peso, pierdo autoridad. Remedio, pedir perdón. Hay perdón. Remedio, levantarme otra vez en aquel que me ama y me quiere levantar. No quedarme en que el diablo y mi propio corazón me condene. Todos hemos pasado ahí. ¿Por qué? Porque no somos super gigantes espirituales. Somos humanos. Y todos aprendemos que tenemos que lidiar con una carne y con un diablo y con el mundo que nos hacen trampas. Y más de una vez caemos. Solución,
pues volver al Señor, estar cerca de Cristo, arrepentirnos, buscar del Señor, y entonces cada vez que ganamos una victoria, ganamos autoridad. La relación con Dios, si permanecéis, y la manera que permanezco, guardando su palabra en santidad. Tercer nivel. El nivel de autoridad va a depender de nuestro círculo de influencia o nuestra jurisdicción. Un término de la tierra, pero cuando a alguien se le da una autoridad, se le da una jurisdicción. Una autoridad sobre 10, una autoridad sobre 100, una autoridad sobre una ciudad, sobre una provincia, sobre una comunidad autónoma, sobre el país. Toda la jurisdicción. Otro nivel de autoridad es el círculo en el que operamos. Dios ha ordenado las jerarquías de autoridad en su creación. Por ejemplo, Cristo tiene autoridad sobre la iglesia. El marido tiene autoridad sobre la esposa. Efesios 5:23. El gobierno tiene autoridad sobre el pueblo. Romano 13:1, Primera de Pedro 2:13. El pastor tiene autoridad sobre la iglesia. Y los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Por supuesto, cada uno tiene su autoridad sobre sus propias elecciones y su dominio propio. Nosotros tenemos la autoridad delegada que nos viene de Dios sobre nosotros mismos, y con esta autoridad viene la responsabilidad. No podemos ser responsables de algo o de alguien si no se nos concede el derecho de actuar dentro de los límites de esta autoridad delegada. Y siempre conlleva una responsabilidad. Es decir, que el concepto de autoridad y el concepto responsabilidad trabajan siempre juntos. No se te puede dar una responsabilidad sin que se te dé la autoridad para llevarla a cabo. Y una vez que se te da la autoridad para llevarla a cabo, eres tú responsable de lo que pasa. Los que tienen mayor autoridad tienen mayor responsabilidad de proteger a quienes son más vulnerables. Ese fue el tercer nivel. Otro nivel, cuarto. Creo que esos principios son importantes, creo que necesitamos tenerlos bien presente porque nos van a ayudar a entender por qué y cómo funciona y por qué estamos donde estamos. El nivel de autoridad depende de nuestra fe y de nuestro conocimiento de Dios y de su palabra. Si la autoridad viene de Dios, pues tendré que conocerle. Nuestro conocimiento de la palabra y las promesas de Dios están conectados con nuestro nivel de autoridad. Las Escrituras son nuestra base legal. Sobre esto nos fundamos. Si somos ignorantes de lo que está provisto para nosotros en su palabra o de lo que Cristo nos dio al morir en la cruz, no vamos a tener fe ni vamos a ejercer nuestra autoridad para reclamarlo. Si no creemos lo que hemos hablado hasta ahora, ¿qué tipo de autoridad vamos a ejercer? Nuestro nivel de autoridad está vinculado con nuestro nivel de fe. En el mismo grado que creo la palabra de Dios, la obedeceré y actuaré con autoridad. La autoridad nunca debe ser utilizada fuera de la voluntad de Dios, ni en conflicto con las Escrituras. De ahí la importancia de nuestro conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios, ya que esto es lo que nos proporciona el equilibrio para discernir qué camino hemos de seguir.
Andar en autoridad es andar en fe, fe en que Dios tiene la última palabra. Como cristianos, nosotros operamos bajo otro sistema, el sistema de otro reino y otro gobierno. Dios no quiere que vivamos bajo el sistema de este mundo, víctimas de las circunstancias, de los diagnósticos y de las enfermedades. Hay otra realidad, otro reino para nosotros. Amén, ¿no? Habrá que creerlo, ¿no? Seguimos un poquito más. Quinto, autoridad que es conferida a los que tienen un corazón como el de Dios. Llegamos al quinto nivel de autoridad del creyente. Dios da su autoridad a los que piensan como Él y tienen su corazón de compasión. La autoridad debe ir siempre unida al amor y a la compasión. Dios permitirá que sientas su corazón. En Nehemías 1:4 tenemos la historia de Nehemías, cómo fue compungido y tuvo compasión por el estado de su nación y de su ciudad. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Nehemías vio las ruinas de Jerusalén y se conmovió. Antes de que a Nehemías se le pudiera dar autoridad para reconstruir los muros de Jerusalén, pasó un tiempo de profundo dolor por el estado lamentable en que se encontraba la ciudad. El requisito previo para que el Señor le pudiera delegar autoridad para poder cambiar la situación fue que en primero sintiese lo que el propio corazón de Dios sentía por Jerusalén. Después Nehemías presentó la situación delante del rey, le pidió ser enviado y reconstruir la ciudad. También le pidió carta que le permitieran cruzar por los territorios peligrosos, como algunos hemos venido con carta hoy, y materiales para la reedificación. El rey se le concedió y le dio autoridad y poder para llevar a cabo esta obra. A Nehemías le fue dada no solo la tarea, sino también el favor y la provisión del rey Artajerjes. Cristo fue movido a compasión y sanó a todos los que venían a Él. Esto también debe ocurrir en sus hijos llenos de su Espíritu Santo, los dones carismáticos, sobre todo en cuanto al de sanidad, sea sanidad física o sanidad emocional, operan a través de la fe que actúa por la compasión de Dios en nosotros. Esto ha sido real en mi vida, en los casos en que he sentido más compasión por los que sufren, ha sido cuando he tenido más fe y autoridad para ejercer los dones de sanidad. Cristo podrá confiar más autoridad a sus siervos cuando ellos no busquen su propia gloria y tengan la mente de Cristo. El que quiera mover la mano de Dios para impresionar o para quedar como alguien grande delante del público, ha degenerado a mago y se abre a espíritus malignos que intentan imitar los verdaderos dones de Dios. Esto lo estamos viendo, ¿eh? Internet está repleto de personas que quieren lucirse, que quieren ser reconocidas y que quieren impresionar. Hemos escuchado testimonios inverosímiles y lo hemos tenido incluso, para que tú veas que no estoy contando historias, en nuestra iglesia de Fuengirola. Vino un supuesto ministro de Dios que hacía milagros, ¿vale? Y durante la predicación empezó a decir, mira, esta niña tiene una pierna más corta que la otra, vamos a orar por ella. Bajó, oró por ella y
los 2 pies fueron iguales después de la oración. Mira, la madre se indignó, Dice, mi hijo nunca tuvo una pierna más corta que la otra. Porque este hombre viene a decir una mentira para que después lo estado normal de mi hija se entienda o se reciba como si fuese un milagro que Dios acababa de hacer en el culto. Eso se ha visto, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Entonces, hay personajes que no tienen pelo en la lengua para usar de engaño, para usar para aparentar, para presentar, para decir. Hemos escuchado de personas que se levantaban de sillas de rueda, que nunca habían estado en sillas de rueda su vida. Eso existen, son los falsos profetas, los falsos apóstoles. Y es una tentación que todo corazón humano tiene. No quiero quedar en visto. Oro por una persona enferma, no quiero que nada ocurra. Tiene que sanarse, si no, voy a salir yo mal en la foto. Las personas que piensan así no están regeneradas, no han renovado su mente, su corazón. Y el diablo dice, pues aquí vengo yo. ¿Vale? Y empieza con el tiempo a usar a estas personas con su unción. Y vemos que el fruto de estas personas, Cristo dice, por sus obras los conoceréis. Por sus frutos. Y entonces, pues no solamente hacen esto. Tú ya después mira todo su estilo de vida y te das cuenta que no cuadra con la Biblia. Sin embargo, anda diciendo que es cristiano y que tiene tanta bendición de Dios por tener un reloj de 100.000 euros, que por eso tienes que seguirle a él, porque como Dios lo bendice, si le sigues tú a él también serás bendecido. Así que te cuento un poquito de lo que hemos visto con estos ojos, no lo que no he visto ni he oído. Muy bien, así que hemos dicho que las personas se degeneran a mago. Conozco otra iglesia en Málaga que regalan profecías a las personas. El culto, pues hay 15 profetas puesto en línea, lo llaman así, pero no es nada así. También tenemos el testimonio de primera mano, si lo quieres preguntar a la hermana Katy, que pasó 4 meses ahí. Y ahí tú entrabas y elegías cuál tú querías que te profetizara. ¿Vale? Y claro, cuando las profecías, dice la Biblia, no vienen por voluntad de hombre, vienen por voluntad de Dios. ¿Vale? Entonces, cuando ya empiezas a provocar que las profecías vengan, ya acabas de abrir una válvula, una puerta con el reino de las tinieblas, porque has quebrantado un principio del ejercicio de los dones. El otro no se queda la mano cruzada y ya no son profecías, sino adivinanzas. Y claro, la persona se lo cree. La hermana Katy me decía que tenía un poder sobre ella, que cada domingo, cuando había decidido de ya no volver ahí porque no le cuadraba y su mente le decía que no volviera ahí, ella aún así quería ir, porque dice, a ver lo que me dice el Señor hoy. Pero todo un engaño. Eso un testimonio de primera mano de nuestra hermana. Así que transformarse de predicador a mago en 2 pasos, con que tu corazón deje de buscar la gloria de Dios. Todo, ¿por qué lo digo? Porque aquí somos todos llamados al ministerio y los jóvenes más. ¿Por qué más? Porque tienen más años. Puede ser. Vamos terminando. Se abren a espíritus malignos que intentan imitar los verdaderos dones de Dios. Los dones carismáticos sin santidad en la vida personal de cada uno y sin un corazón como el de Dios, por los perdidos, son una bomba de relojería que estallará cuando menos lo esperemos, causando daños incalculables a la obra de Dios. Si vamos a hacer lo que el Señor quiere y no lo nuestro,
entonces Él podrá depositar en nosotros mayor responsabilidad y mayor autoridad. Pero el corazón tiene que estar de verdad buscando la gloria de Dios, no la gloria de uno. Hasta aquí. Interesante, ¿no? El tema. Y tenemos que ahondar en él y asentarlo muy bien en nuestra vida porque es nuestro llamado. Y cuando dice esa profecía que mayor gloria, ¿vale? Pues va a ser mayor amor, mayor poder, mayor autoridad de Dios a través de su iglesia. Pero si no entendemos los principios por los cuales Dios da o no da, entonces nos vamos a quedar, como dicen aquí, a dos velas. Oremos. Padre, te alabamos y te adoramos. Te damos gracias, gloria y honra. Gracias, Señor, por tu siervo Daniel, su sierva Rhoda del Vecchio, ahí en Estados Unidos. Los bendecimos, Señor, ayúdales en estos tiempos difíciles, Padre. Por favor, arrópales, Señor, sigue dándole tu mente y tu corazón. Y, Señor, que pronto lo podamos tener aquí, aunque sea por Zoom, en una videoconferencia, predicando y ministrándonos. Señor, te alabamos y te adoramos. Gracias por nuestras vidas y sigue abriendo nuestras mentes, Señor, para que crezcamos y maduremos en este concepto y podamos ejercer para tu gloria mayor autoridad cada día. En el nombre tuyo y por tu gloria pedimos. Amén.